Cada 4 años el mundo se paraliza por el mundial, pero hubo una época que antes del primer partido había un evento que todos los fanáticos esperábamos con ansia, que era la guerra de comerciales. Durante más de 30 años, tres marcas se peleaban por el mejor comercial de fútbol del planeta, y esta guerra la inició Nike. Yo soy AJ Lucumí y hoy venimos a hablar un poco sobre los comerciales del mundial. Esta guerra inicia en el Mundial de Estados Unidos 94, ya que posterior a este los comerciales de fútbol eran sosos, un balón, un futbolista y al final la marca. Hasta que Nike decidió cambiar las reglas del juego. Se lanzó su primer comercial de fútbol. Se reunía figuras como Romario, Bebeto y Eric Cantona, entre otros, donde los futbolistas convertían una ciudad llena de vallas publicitarias en una enorme cancha de fútbol. Era rápido, creativo y muy diferente a todo lo que se había visto. Esto lo cambió todo. Mientras Adidas seguía haciendo su publicidad más calmada, elegante, muy tradicional. Nike acababa de dar su primer golpe, pero sus rivales no se iban a quedar mirando. Pero Nike, antes incluso de Francia 98, lanzó otro comercial que este sí voló la cabeza de muchos, que fue Good vs Evil en 1996, que reunía grandes figuras del fútbol como Romario, Figo, Eric Cantona, entre otros. Estas estrellas entraban a un castillo llena de demonios, donde se viviría una batalla futbolística entre el bien y el mal. La gente se volvió loca. Cuando creían que era imposible superar esto, Nike en Francia 98 lanza un comercial con la selección brasileña de fútbol, que era la locura en ese entonces. Fue todo grabado en un aeropuerto, con figuras como Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Denilson. Marcó una época. Creo que este comercial hizo que nos enamoráramos de la selección brasileña. Y cómo olvidar el final, donde Ronaldo se come el gol. Una gran época. Pero en ese momento Adidas se pone un poco más seria y empieza a hacer campañas publicitarias con sus grandes figuras, como Zidane y Alessandro Del Piero. Seguía con lo tradicional, pero un poco más elegante. Aquí es donde Pepsi se mete a la guerra, pero con comerciales más divertidos sobre el mundial. Ya la guerra era oficial, pero el mejor capítulo todavía estaba por llegar. Nike no se quedó con las ganas y en Corea-Japón lanzó uno de los comerciales que hoy en día dicen que es el mejor de la historia, con figuras como Ronaldo, Thierry Henry, Francesco Totti, Luis Figo, Roberto Carlos, David, Oliver Kahn, entre otros. Voló la cabeza de los fanáticos con este comercial, donde Eric Cantona realizó un torneo secreto en el barco. El equipo sería de 3 jugadores, estaban encerrados en una jaula y solo era a un gol, y este comercial muchos lo consideran aún como el mejor comercial de fútbol. Pero aunque muchos hablaban de Nike, Pepsi respondió con un comercial inolvidable, donde figuras como David Beckham, Roberto Carlos, Raúl y Gigi Buffon se tenían que enfrentar a un luchador de sumo, un reto tanto absurdo como divertido. Este comercial no superó a Nike, pero dejó claro que Pepsi también sabía dar espectáculo. Pero por los lados de Adidas también seguían con su forma rígida y reforzando su marca, consolidando su marca con grandes estrellas del mundial. Esto eran tres marcas, tres estilos diferentes y una guerra que apenas estaba alcanzando su mejor momento. Pero 2 años antes del mundial, Pepsi contragolpeó con un comercial que aún vive en nuestras memorias, donde los mejores jugadores del momento fueron transportados para disputar un partido de fútbol con verdaderos gladiadores. En este comercial hubo figuras como Ronaldinho, David Beckham, Francesco Totti, Raúl, entre otros. Para muchos, este fue el mejor comercial que tuvo Pepsi en esta guerra. Después de Corea y Japón, muchos pensaban que era imposible superar el nivel de esos comerciales, pero la marca no pensaba en bajarle el ritmo. Alemania 2006 se convirtió en una batalla por conquistar el mundo. Aquí Nike lanzó uno de los movimientos más recordados en el fútbol, Yogo Bonito. Con este comercial, Nike marcó una época. Pero Adidas lanzó un gran comercial, The Impossible Thing, perdón mi inglés, pero fue un gran comercial donde 2 niños llamaban a estrellas de fútbol para formar su equipo ideal, sin importar la posición o la nacionalidad. Y todos aceptaban la invitación. Habían figuras como David Beckham, Zinedine Zidane, Ricardo Kaká, Raúl, Ballack, Steven Gerrard. Esto fue una locura, la verdad, uno de los mejores comerciales. Si no está entre el top 3, por ahí se acerca. En este momento, Nike sintió la presión de Adidas. En cambio, Pepsi se tuvo un poquito más al margen, lanzando una campaña con Ronaldinho, David Beckham y Lampard, con su humor característico, pero muy diferente a lo que había lanzado antes. Nike seguía dominando la competencia, pero en 4 años llegaría el Mundial, donde las 3 marcas sacarían lo mejor de sí. Si hubo un mundial donde las 3 marcas pelearon al máximo nivel, fue Sudáfrica 2010. Nike con estrellas como Rooney, Cristiano Ronaldo, Drogba, Cannavaro, Andrés Iniesta y cameos de Roger Federer y Kobe Bryant.
y Adidas contragolpeaba con figuras como Lionel Messi, David Villa, Dani Alves y Bastian Schweinsteiger, que eran embajadores de la marca. Para mí, el mejor comercial lo hizo Pepsi, que fue O África, con figuras como Lionel Messi, Ricardo Kaká, Thierry Henry, Didier Drogba, Frank Lampard, Arshavin, con un homenaje al continente africano, mezclando fútbol, música, cultura junto al cantante Akon. Me encantó ese comercial. En ese momento parecía que la guerra había alcanzado su momento más alto. Ya no se podía esperar nada más de estas marcas, pero Pepsi aún le quedaba un comercial que fue en el 2012, porque eran expertos en lanzar comerciales antes del Mundial, que fue un comercial que reunía a Lionel Messi, a Jan Wilshere, al Kun Agüero, Fernando Torres, Didier Drogba, Frank Lampard, en un concierto donde haciendo jugadas chilenas se tenían que acercar a una máquina expendedora de Pepsi. Después de ese comercial, Pepsi no se volvió a meter de lleno a esta guerra. Solo quedaban dos en esta carrera por saber cuál hacía los mejores comerciales. Pero en Brasil 2014 Nike optó por otras medidas y junto a Cristiano Ronaldo, Neymar, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic e Iniesta lanzaron un comercial arriesgado, donde los mejores futbolistas arriesgaban todo para salvar el fútbol. Una campaña que mezcló acción, humor y animación, donde Adidas optó por algo más calmado, lanzando un mensaje: al Mundial solo se va a darlo todo, con figuras como Lionel Messi, Gareth Bale, Luis Suárez, Thomas Müller y Dani Alves. Y esto hizo que por primera vez en años nadie no fuera el protagonista de esta guerra. 4 años más tarde, en Rusia 2018, la forma publicitaria han cambiado. Llegaron las redes sociales, Instagram, YouTube, mandaban la parada. Ya no era un evento mundial como antes. La gente no esperaba los comerciales como hace 4 años. Nike lanzó su comercial, Adidas también lanzaron su comercial. Ambos tuvieron buenas vistas, pero los años dorados de esta guerra empezaban a desaparecer. En Qatar 2022, Nike y Adidas seguían compitiendo, pero la guerra ya no era lo mismo. Las redes sociales como TikTok, los videos cortos habían cambiado la forma de cómo el público consumía estos comerciales. Así que en ese mundial fue un empate. Y cuando pensamos que la era dorada de los comerciales había terminado, llegó el mundial Canadá, México y Estados Unidos 2026. Nike volvió a apostar por el cine con el comercial Read the Script, con figuras como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Ronaldinho, también cameos de algunas figuras importantes como lo es LeBron James. Lanzaron una producción estilo Hollywood con un comercial súper entretenido donde invitaba a romper el guión y volver a jugar sin miedo. Adidas no se quedó atrás y también lanzó un comercial, pero mucho más urbano, con figuras como Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Florian Wirtz, el cantante Bad Bunny, actores también. Una campaña que unía el fútbol profesional con la cultura del fútbol callejero y las nuevas generaciones. No fue tan entretenido como el de Nike, pero también fue arte. En esta guerra, Nike ganó más batallas. Adidas dio momentos inolvidables. Pepsi nos regaló los comerciales más divertidos de la historia. Pero si en esta guerra hubo un verdadero vencedor, fueron los aficionados de fútbol. Porque durante más de 30 años, los mundiales solo nos regalaron partidos inolvidables. También nos regalaron comerciales que hoy siguen vivos en nuestra mente. Fue una época hermosa. Recuerden suscribirse. ¡Chao!